Aquí se cuenta la vida de un hombre que solía despertarse casi siempre en un lugar diferente del que originalmente había elegido para dormir. Tenía este extraño hábito porque más de la mitad de su vida adulta había estado fuera de la ley. Había sido prófugo de la justicia, bandolero, ladrón, asaltante de caminos, cuatrero, y tenía miedo de que la debilidad de las horas de sueño fuera su perdición. Una persona que apenas sabía leer y escribir, pero cuando fue gobernador del estado de Chihuahua fundó un mes 50 escuelas. Un personaje que a partir del robo organizado de vacas creó la más espectacular red de contrabando al servicio de una revolución. Un hombre al que odiaban tanto que para matarlo le dispararon 150 balazos. Al que 3 años después de asesinarlo le robaron la cabeza y que ha logrado engañar a sus perseguidores hasta después de muerto. Un hombre que fue contemporáneo de Lenin, de Kafka, de Freud, de Houdini, incluso de Modigliani. Pero, aunque puede haber oído hablar de ellos, aunque le puede haber leído en los periódicos sus secretarios historias de ellos, le eran totalmente ajenos, porque eran ajenos a lo que para Villa era el centro del mundo, que era el territorio, el pequeño territorio de Durango, Chihuahua y el sur de Estados Unidos, que era su vida. Francisco Villa, su nombre real era Doroteo Arango y nació en Durango. Alguna vez el que sería Pancho Villa le dijo al periodista Silvestre Terrazas: si mi madre se retrasa 24 horas más de parto, nazco divino. No está muy claro por qué un retraso de su nacimiento podría producir tal género de transmutación, pero nada estará demasiado claro en lo que será una historia dominada por los cuentos, las leyendas, los chismes y las versiones. Lo que parece claro es que el acontecimiento se produjo el 5 de junio de 1878 a las 3 de la tarde. El lugar, un punto situado cerca del fin del mundo, un pequeño caserío que ni a rancho llegaba, llamado La Coyotada. Quedan algunas de los restos de las 3 o 4 casas más que tenía el Villorio. Muy accidental el lugar. No puedes decir que haya sido una comunidad, sino que un poco dependía de los gustos y las producciones de la hacienda, ¿no? Una casa sin ventanas, solo con troneras como respiraderos, muy sencillita. Sabemos que la casa es como era, porque se conservan las fotos que Martín Luis Guzmán mandó a hacer en los años 30, o sea, hace 75 años, y está exactamente igual. Padre, madre, 5 hijos, de los cuales Doroteo sería el mayor, campesinos extremadamente pobres. Cuando Doroteo tiene 5, quizás 6 años, tiene que dedicarse a trabajar. Las eternas historias sobre no solo quién es su padre, dónde nació, van a rodear a Villa como si fuera un fantasma. El propio Doroteo Arango, convertido posteriormente en Pancho Villa, va a dar versiones, va a decir, no, mi papá era este y yo desciendo de este otro, teniendo cortinas de humo que se acumulan a las cortinas de humo. Existe una foto que llena de sorpresa a los villómanos. Se trata de un Doroteo Arango, mitad niño, mitad adolescente, mirando amable a la cámara, muy blanco de tez, con el pelo muy corto y lleva una camisa sin cuello, cubierta por algo que parece ser un chaleco. ¿Por quién, cómo y dónde fue tomada? Imposible saberlo. Si ese es el joven Doroteo, la foto no refleja los acontecimientos que en esos años le han de cambiar la vida. En algún momento del final de su adolescencia, Doroteo va a confrontarse con el poder de los grandes hacendados. Las versiones difieren, obviamente, tratándose de la historia de Pancho Villa. Y o bien fue el propio hacendado, o el hijo del hacendado, o un capataz de la hacienda, que intentaron seducir o violar o forzar a su hermana. Y Doroteo tira de pistola o de fusil o de escopeta y le pega un par de tiros al personaje, lo cual lo obliga a salir huyendo. A partir de ese momento
Doroteo Arango entrará en la vida de bandolero y la ilegalidad. Ya nunca podrá reconstruir una relación de paz con la sociedad en la que vive. No me gusta para nada esta imagen de Pancho Villa regordete como Santa Claus. Elegantemente en la lista eliminaron las batallas que perdió la División del Norte. Solo están las batallas que ganó. Doroteo Arango, tratando de imaginar si había algo más allá de estas montañas y de estos cerros pelones y áridos. La leyenda romántica de por defender la honra de su hermana se fue a la montaña, pues una leyenda muy atractiva, ¿no? En el caso de Villa, inventa esta versión para limpiar su imagen. Y el gran asidero es, bueno, yo fui bandolero por necesidad, etc. Pero no hay tal, Villa nunca fue un bandolero social. En el caso de Villa yo creo que esto no existe. Hemos resuelto otra discrepancia que teníamos. Ahora, que de que el otro güey quería violar a su hermana, hijo de su pinche madre, a huevo que la quería violar. ¿Qué es el mundo para este adolescente enterrado en un territorio extraordinariamente limitado, organizado en torno a una docena de grandes haciendas con una extraordinaria influencia social, jurídica, política? Un mundo con muy pocas opciones, también con muchas distancias y pocos horizontes. Serán 2 años de vida errante y en solitario. Mira qué cielo, güey. Ya ni en Hollywood los hacen así, cabrón. Mira eso, mira eso. Está ardiendo. Está ardiendo. ¿Sabes qué? Está de repente, dan ganas de contar historias de Pancho Villa con un final como ese, ¿no? Imaginen el Pancho Villa adolescente, solo, porque las primeras etapas no es un bandolero ni armado, tiene que robarse la primera pistola, robarse el primer caballo, ¿no? Ni tiene banda ni nada. Solo en estas inmensidades, ¿no? Hay una foto, a caballo, muy erguido. A su espalda una pared de ladrillos descascarados, sonriente, bigote fino, ceja poblada, delgada, con mucho pelo, aborregado, vestido de chaquetilla y chaleco blanco, reata y fusil colgando de la silla. Un previlla al que le falta el futuro empaque. Y será en ese momento que Doroteo Arango decide llamarse Pancho Villa. Son de burro, de caballo, ¿no? No he visto burro por aquí. Había que decir que a lo largo de todos estos años, Villa va a combinar acciones de bandolero, ladrón de paseantes, ladrón de ganado, asaltante, las va a combinar con acciones legales. Va a ser albañil, va a conducir recuas de ganado y transportes de oro y plata. Cuando los conduce no los roba. Aquí es donde establece sus primeras bases de apoyo, aquí es donde establece sus primeros contactos que después va a utilizar en la revolución. Pero además hay otro factor, en Chihuahua Villa no es identificado. Saben que hay un Doroteo Arango que es perseguido en Durango, pero físicamente no lo identifican. Entonces por eso Villa puede actuar en la legalidad y en la ilegalidad. Una nueva fotografía de aquellos años en Chihuahua. Un Villa flaco, elegante, traje de 3 piezas, botines, corbata, fino bigote, curiosamente sin sombrero y peinado. Será su época de negociante. Con mi 30-30 me voy a alistar y engrosar las filas de la rebelión para conquistar libertad a los habitantes de nuestra nación.
Un personaje más bien cuadrado, regordete, de traje de 3 piezas, decía en junio de 1910, pisotean el pacto constitucional, encarcelando escritores independientes, confiscando imprentas, consignando al servicio de las armas a ciudadanos que forman en los clubes políticos. Este personaje, el que describía la negra situación que pasaba en la República Mexicana, era José Abraham González Casabantes, el hombre fuerte del maderismo en Chihuahua. Y el maderismo era ese eufórico movimiento de clases medias un tanto tímidas y un algo ilustradas, que pretendía sacar del poder a Porfirio Díaz, el casi eterno dictador. Los acontecimientos se suceden con rapidez. En junio, elecciones. Madero encarcelado, acusado de subversivo. Mecanismos fraudulentos que dan la victoria nuevamente a Porfirio Díaz. Madero sale de la cárcel, se exilia, lanza el plan de San Luis Potosí, pasa a Estados Unidos. He designado el 20 de noviembre para que todas las poblaciones de la República se levanten en armas. La oposición blanda se endurece. Las dictaduras solo se derrocan a tiros. Abraham González, que recibirá un nombramiento de coronel que le manda a Madero de Estados Unidos, comienza a buscar cuadros militares. Villa lo dirá de manera simple. Abraham González lo convenció. Y de la noche a la mañana era un revolucionario sin revolución, un bandido jubilado, fuera de la ley, pero no fuera de la justicia. Ya se va tu negro santo, si de quiebra alguna bala, de a llorarme al Campo Santo. Al inicio de febrero, Francisco Madero, el dirigente del movimiento, primero electoral, luego cívico y finalmente armado contra la dictadura de Porfirio Díaz, entraba en territorio mexicano, más de 2 meses después de haber llamado al alzamiento. Qué bueno que aquí andas, llámame siempre que vengas, echamos una carne asada. Villa dijo, conocer a Madero era una de las cosas en las que yo tenía más interés, pues quería cerciorarme por mi vista quién era el hombre que dirigía aquella revolución. Pero de este lado el río Bravo está en territorio tejano. Cuando Villa dice, es un catrincito de Zarapito, y además vegetariano. Sí. Ajá. El campamento maderista, donde estaban Villa y Orozco, se situó a unos metros. Esto es territorio norteamericano. A 10 metros está territorio mexicano. Y ahí estaba la casa de adobe, la famosa casa que fue el campamento de Madero. Una casita de adobe nada, donde puso ahí su zarapito y vino su mujer. Desde aquí se dirigieron las operaciones y desde aquí discutió fuertemente con Madero, Orozco y Villa, diciendo ya pasemos a la ofensiva para tomar Juárez. Hay 2 fotos en la casa de adobe, en la puerta de la casa de adobe muy bellas. Una de ellas está la plana mayor del maderismo, Abraham González, etc. Sí. Y en una de ellas está Villa y en la otra de ellas desaparece Pancho Villa. Te llevo al mero obelisco donde es el cruce. Aquí nos está viendo la migra y esto es ilegal. Tú pones el pie aquí, estás en México, y aquí estás en Estados Unidos. Pues vente de este lado para que la migra no nos dé la lata, mano. Mira, ¿quieres ir a ver si está abierto donde se muestra? Porque no estoy seguro si está abierto. Este es el lugar, durante el primer cerco de Juárez, Villa y Orozco venían a tomarse malteadas de fresa. Malteadas de fresa. Ante el desconcierto del personal, ¿no? Sí, porque él donde quiera que entraba, luego lo primero que hacía es destruir todo el alcohol. Bueno, lo raro es que Orozco está muy stiff, ¿no? No está para nada cómodo en esa foto. No, pues porque No Villa se está descansa. tomándose una malteada de fresa y Orozco quién sabe qué mierda esté tomando. ¿No? No, pues yo sabes que ahorita me estoy enfocando tanto en el viaje que hizo Antonio Narto a Chihuahua en el 36. Ya cumpliste tu cuota con el Villa. Así es. No, El Paso era la ciudad de los mirones. Aquí pagaban entre $1 peseta y $1 para ver las batallas. Y si la batalla no ocurría, hasta les regresaban el dinero, ¿no? Se les garantizaba. Piensa que la frontera está
a metros de aquí, a muy pocos metros. Exacto. Desde el otro lugar era el Hotel Paso del Norte, donde cobraban 25 centavos y daban limonada. Daban limonada Daban también. limonada. Te vendían los binoculares. No, era el espectáculo más grande del siglo, ¿no? Teóricamente se verán los impactos de las balas. Esas eran los impactos de bala. O sea que estabas mirando la revolución y de repente caía el plomazo. Exacto. Hubo varios heridos, 5 muertos. Por mirones. Por mirones, muchos de ellos por mirones, otros nomás porque les tocó la bala. Hay una foto más tierna todavía. Cuando llegan los revolucionarios a establecer el primer cerco, se van al río a brevar y los paisanos de por aquí, endomingados, van a verlos. Exacto. Pero ya no abrevan, sino se miran unos a otros. Sí. Es el espectáculo, ¿no? Increíble, el espectáculo de la revolución. Y el inverso, la revolución viendo el espectáculo de los que lo miran. La estructura defensiva de Ciudad Juárez es muy pobre, poco más de 800 federales con 2 morteros y una ametralladora. Enfrente se encuentran los maderistas, unos 3.000, organizados en partidas irregularmente armadas, la mayoría con Winchester 30-30 de menor alcance frente al fusil Mauser del ejército. La moral de los atacantes es alta, porque en 5 meses de estar combatiendo al ejército ya le han perdido el respeto. En los momentos previos a la marcha sobre Ciudad Juárez, Villa tenía 31 años. Se decía que Villa se había despachado todo el avance hacia Ciudad Juárez montando un caballo y sin dormir 24 horas. Una foto atribuida a Jim Alexander muestra a Villa con la cara tiznada, el caballo sudoroso, fiera la expresión. Poco antes de la batalla, el 5 de mayo se celebra un homenaje, pero es el momento en que Madero elige para construir el primer discurso ideológicamente potente. Estarían los principales dirigentes. Fíjate, la relación con la figura de Madero que está trepado en la loma, pero además están desarmados, cosa inusual totalmente en todos ellos. Pero si ves el rostro de Villa oyendo el discurso, es el retrato de esta historia. Con la boca ligeramente abierta y cara de desconcierto ante el discurso maderista. No hay caballerías ni nada, son un avance comiéndose el terreno y cercando a los federales. A las 2:30 de la madrugada, Orozco recibe la confirmación de Madero. Pueden realizar el asalto general. Media hora después se inicia la ofensiva. Al amanecer del día 9, la situación es difícil de describir. El frente de batalla es ambiguo, han sido más de 12 horas de combates, tiroteos, encuentros y repliegues. Se dice que Villa ha soltado a los presos de la cárcel municipal. Hacia mediodía del 10 de mayo de 1911, la guarnición del Ejército Federal en Ciudad Juárez se rinde. Asoma la bandera blanca por las ventanas del cuartel. Ciudad Juárez estaba en manos de la revolución maderista. La victoria era militarmente poco significativa en el contexto nacional, pero era la primera gran victoria de la revolución, o por lo menos eso parecía en aquellos momentos de júbilo. Aquí tienes a Pascual Orozco, personaje de luces y sombras, sin duda el primer gran caudillo militar de la Revolución Mexicana y sin duda la figura en la dirección de la batalla de Ciudad Juárez. Tras la rendición de los federales se produce un hecho de sangre que pondrá nerviosos a los liberales maderistas y que habla del carácter de Villa. Un grupo de soldados le entrega detenido a Pancho, un civil. El personaje le dice que él había matado a más maderistas que los propios federales durante los 3 días de combate. Ahí mismo y sin hablar, Villa sacó su pistola y le dio un tiro en la cabeza.
Esa misma mañana Madero anuncia su gabinete y suma un nuevo factor de discordia entre sus filas al nombrar ministro de Guerra a Venustiano Carranza. El político de Coahuila poco había tenido que ver con la guerra en la primera parte de la campaña. No se le había visto en Chihuahua y durante los combates en Ciudad Juárez no había pisado territorio mexicano. No era la mejor elección en un campamento lleno de guerreros. El 17 de mayo Madero anunció el cese de hostilidades por 5 días al conocerse la renuncia de Porfirio Díaz. Pocos días más tarde habría un banquete en la aduana, organizado por Madero, y Villa estaba descontento, no le gustaba, había demasiado traje, demasiada corbata. Y Madero, que era muy francote en estas cosas, le preguntó, oiga Villa, caporal, como le decía, ¿qué le pasa? Y Villa rezongaba, hasta que el hermano de Madero, que se llevaba muy bien con él, lo animó a que hablara. Y Villa le dijo, mire, don Pancho, estos que están aquí nos van a traicionar, nos van a vender la revolución y nos van a cortar la cabeza a todos. Esto no me gusta, la revolución ya se perdió. Hay algo de terriblemente premonitorio en esta visión espontánea de Villa, dándose cuenta de que el maderismo está conciliando con demasiadas fuerzas. Y el recién nacido olfato de Villa como revolucionario le dice que las cosas no son así. Ya nos ganaron, don Porfirio. ¿Ya nos ganaron? ¡Ah, caray! ¡Qué rápido! No la suelto. ¿Cómo va a tener que soltar? Que no, que sí, que no. Ahí viene Madero. Ay, ¿dónde? Me engañé. Ándele, vámonos para Veracruz. Ahí está un barcote esperándolo. ¿Y me puede llevar la silla? No, don Porfirio. Pues yo me la llevo. A ver. Vámonos en el Ipiranga. Yo no quiero ir de pachanga. Pachanga es la que armó. Suelta la silla. Que no y que no. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. La Cámara de Salvador Toscano registra la marcha triunfal hacia el sur de Francisco Madero, el tren rodeado de curiosos eufóricos, la fiesta de las fiestas, la dictadura que se va. Villa, de alguna manera, se estaba perdiendo la celebración de la victoria, una fiesta a la que debería haber sido invitado. El 6 de noviembre Madero asume la presidencia de la República. Pocos días después, el 25 de noviembre, Emiliano Zapata se levanta contra Madero en el lejano estado de Morelos. A Villa la noticia le pasa en blanco. El país es el norte, y en otros países pasan cosas extrañas. El 1 de marzo, Pascual Orozco se retira del mando de las milicias y 2 días después se levanta en armas. Yo, por ejemplo, Orozco lo veo como un ser humano mimado por la madre. Fue un tipo que tenía recursos, fue a la escuela y era un tipo muy dado a la legalidad. Si tú decides hacer un juicio sin entrar a ese tipo de consideraciones, bueno, pues está muy simple, ¿no? Estos son los buenos, estos son los malos. Tienes que ser muy cuidadoso y matizar un chingo. Tienes razón, Madero no está cumpliendo el programa agrario y se queda simplemente con el cambio político, que curiosamente es lo que lo va a matar. Una vez matizado, chingues. No, bueno, me gusta que lo digas porque tú agarras, pero agarras parejo a Orozco, lo pones en la línea de los traidores desde el 11-12, ¿verdad? Y pues no, del 13 no te digo nada, bueno, del 13 no te digo nada. De lo que no me dices nada es donde yo digo, bueno, pues ahí es donde se traza la raya. Villa se aleja de la capital bajo persecución de partidos orozquistas. Siguiendo instrucciones, se dirige hacia el sudeste. En Torreón, en los límites entre Durango y Coahuila, se están concentrando las fuerzas del expresidente Madero, comandada por el general Victoriano Huerta. A
Al amanecer del 4 de junio de 1912, Pancho se dirigió al vagón del tren que funcionaba como cuartel general, y mientras esperaba a Huerta, los coroneles Castro y Ojaran lo detuvieron. Pancho Villa llegó a la Ciudad de México el 7 de junio a las 8 de la noche. 4 días más tarde se inició el proceso. ¿Por qué estaban juzgando a Villa? ¿Por robo? ¿Por haberse robado un caballo? ¿Por insubordinación? Ha sido un momento terrible en su vida, tantos años de asaltante, ladrón, y cuando lo llevan a la cárcel es por algo que no cometió. A lo largo de los meses Villa manda carta tras carta y Madero va a bloquear la información. No quiere problemas con los militares, no quiere problemas con Huerta, y Villa queda condenado a un juicio que se prolonga y se prolonga y se prolonga. La virtud de su paso por Lecumberri es que Villa, con lo poco que sabía medio leer, aquí se suelta leyendo, gracias a la influencia de un preso zapatista, Magaña. Y bueno, maravillosamente Villa, siempre Villa, su primer libro va a ser Los Tres Mosqueteros. Hay un golpe militar en proceso. Pancho, el 26 de diciembre, huirá de la prisión. En Toluca se ha de quitar el bigote en una peluquería de mala muerte. Ahí tomará un tren para ir a Guadalajara. De Guadalajara hacia El Paso, Texas. El Paso era su lugar favorito, ¿no? En este lado de la frontera. De hecho, cuando logra fugarse de la prisión, no tiene ninguna duda. Viene ¿a dónde? A lo que tenga más cerca de Chihuahua, que es El Paso. Sí. Y aquí crea la primera base. La ciudad conserva el sabor de los años 20, ¿no? Exacto. ¿Y quién? Ram Builders. Después de haber vivido en un par de lugares, establece su casa aquí. En la azotea cría palomas, que se decían que eran palomas mensajeras, pero es falso, era porque se las comía, porque andaba mal del estómago. La van a derribar y no saben que es la casa donde vivió Pancho Villa. Había que echarles una telefoneada para que no la fueran a tirar, ¿no? ¿Habrá un contestador? Hello, excuse me, I'm talking with Ram Builders. This is Paco Ignacio Taibo. I'm a Mexican writer, and I'm the author of a biography of Pancho Villa. Just to let you know that this was the place where Pancho Villa lived when he was exiled in El Paso. No. The good one is 506, 508. That's the one. I'm here also with David Dorado Romo, the local historian of El Paso, and we agree that this is the house where he lived. Next door was the house of his compadre. I can give you references in my biography of Pancho Villa. That's right. It's okay, great. It's a pleasure. No la tiran. ¿Has hecho un trabajo importante? Oye, sube de precio. ¿Quién no quiere vivir en la casa donde vivió Pancho Villa, compadre? Yo me apunto. Do you know that was the house where Pancho Villa... Yeah. No, that's the one. No. Hey, do you still have the Villista in the refrigerator? Oh, I moved to the back. Oh, you don't have it there anymore? That's one. I got angry and I tore him up one time. Because you feel the spirit of Villa in your house. Huh? You had to get out? Why? That's the Bible. Okay? This is He was a terrorist? mine. ¿Ya ves? This is the Bible. Él no quiere esta casa porque piensa que aquí vivió Villa y Villa era un terrorista. No. He's a hero, I know. Of course he's a hero. My dad's hero too. Pero tú piensas que es terrorista. Pancho Villa. Pues mi estudio de la historia es que es terrorista. Tienes Pancho que leer. Villa Pero Tienes es que que implementó tácticas terroristas porque también No, los gringos ¿cuál lo terrorista? ocupaban. Estaba organizando la liberación de un país. Tiene usted que leer el libro bueno. Se le daba armas, ahí estaba la casa donde tenía sus armas. Entonces tú no quisiste vivir en lo que posiblemente puede ser la casa de Villa porque Pancho Villa era como a Osama Bin Laden, según tú. No es para tanto. Pero no tanto, pero sí era terrorista. No, hombre, no. Tienes que leer la lectura correcta. Nos estás poniendo a todos en vergüenza. Sorry. Qué bueno que es en la otra casa. Ellos no merecen. No merece. Pero el Molina dijo enseguida, no, pues sí. No, luego. Sube el precio. El mismo día en que asesinó Madero, Victorino Huerta ordenó al general Rábago que detuviera al gobernador Abraham González.
La noticia llegará al Paso casi de inmediato. Villa reaccionará diciendo: los que se llamaban decentes eran más rencorosos que los mismos bandidos. Comprendí que se iniciaba una guerra sangrienta. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya oscureciendo, a poco más de 2 semanas de la muerte de Madero, Pancho Villa cruzó la frontera y se internó en México. La tropilla fantasma que cruzaba el río por todos lados iba a ser una revolución, manteniéndose con las vacas de los grandes hacendados y montando en caballos robados. Cuando desmontemos la cámara, cargamos cigarros, porque este es el último. Por esos días, Pascual Orozco entró con sus generales en la Ciudad de México en medio de una gran celebración y recibió de Huerta el grado de general brigadier. Existe una fotografía particularmente interesante del encuentro entre Orozco y Huerta en la Ciudad de México. Los personajes, trajeados de civil, se abrazan. Pascual Orozco le saca la cabeza a Victoriano Huerta, de tal manera que cuando se abrazan, Huerta solo le llega al pecho. No se miran. Pareciera que hubiese cierta repulsión en el acto, en el abrazo envenenado en versión mexicana. De Villa se decía que era capaz de ir desde Chihuahua hasta la costa del sur de Sinaloa, desde el norte de Chihuahua hasta la costa sur de Sinaloa, muchos cientos de kilómetros, con los ojos cerrados y encontrando agua todas las noches. En esos días Villa se encuentra con los enviados de Venustiano Carranza que le traen una copia del Plan de Guadalupe. Un documento muy sencillo que desconocía a Victoriano Huerta y a todos los que se habían hecho eco del golpe. El plan nombraba primer jefe del nuevo ejército y presidente provisional al gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien se comprometía a convocar elecciones una vez que se hubiera derrocado la dictadura. Villa lo leyó y sin más lo firmó. Torreón en Coahuila era una ciudad relativamente moderna, de unos 30.000 habitantes, eje de una zona agraria importante llamada La Laguna, que se arma con 2 ciudades vecinas en el estado de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Era clave para el gobierno, por ser un nudo ferroviario que conectaba el norte y el noroeste. El 27 de septiembre de 1913, respondiendo al llamado de Villa, se concentraron Urbina, Maclovio, Toribio Ortega y los jefes de las partidas de revolucionarios laguneros, todos ellos excombatientes de la Revolución Maderista de 1910. Hacienda de la Loma es una hacienda muy importante para todos los laguneros, los lerdenses, ya que aquí en 1913 estuvo don Francisco Villa, el general Francisco Villa, para organizar quién iba a ser el jefe de la División Norte. Señores, en horas de la guerra nada se hace si no se sabe mandar y obedecer. O sea que cuando se juntan fuerzas en muchos números, los jefes de todos los grupos deben escoger entre sí un jefe mayor que lleve la carga del mando y al cual todos obedezcan. Opino yo que nombremos para el grado de general en jefe a mi compadre Tomás Urbina, al general Calixto Contreras o a mí. El resultado fue que todos mostraron entonces el mismo parecer y desde ese momento yo como Pancho Villa quedé nombrado jefe de la División del Norte, que se constituyó de aquel modo. Villa dirá: le tomé la población a sangre y fuego en media hora. A la mañana siguiente, Pancho Villa fue recibido en Torreón con bandas de música. El botín es grande. Pancho comenzó a mover sus tropas hacia Chihuahua. Buenas tardes, señora. ¿Usted sabía que por aquí anduvo Pancho Villa? Aquí en el Saúz anduvo por aquí Pancho Villa.
Después de la derrota de Chihuahua, Villa vino a dar a este pequeño poblado un apeadero de tren llamado el Saús. Estaba pensando en una maniobra enloquecida que era con 2,000 hombres de caballería para tratar de atacar por sorpresa Ciudad Juárez. En esas andaba, cuando de repente, como controlaba inmediatamente las estaciones del tren y los apeaderos, la vía férrea, capturaron unos kilómetros adelante la vanguardia a un tren carbonero que venía hacia Chihuahua. Entonces, rellenó el tren con sus dorados, dejó los caballos, mandó la retaguardia avanzar lentamente hacia el norte y metió a los 2,000 hombres como sardinas en los vagones. Así la cosa, de repente el tren empezó a avanzar hacia Ciudad Juárez. El tren de Troya, como se le llamaría después, en una de las maniobras más brillantes que realizó en su historia la División del Norte. Y llegaron a la noche a Ciudad Juárez, salieron del tren y tomaron la ciudad en golpe maestro. Villa diría años más tarde que a Ciudad Juárez no había entrado el tren, le había caído del cielo. Tras la captura de Juárez, hombres de Villa se habían aproximado a los camarógrafos que los estaban filmando y les habían ofrecido un trato. Pancho Villa les permitiría acompañarlos en sus campañas. Les daría caballos, escoltas y comida si aceptaban compartir las ganancias al 50%. Villa se ha vuelto la estrella de la prensa estadounidense. Es noticia, es exótico, es triunfador, es original, es una amenaza, es terrible. El New York Times le dedica una página completa, con 5 fotos. El artículo sin firmar comienza. Imagínese un hombre de rostro vicioso, 35 años, necesitado de una afeitada, musculoso, cuerpo de andar torcido y ruda conversación, poco atractivo de cualquier manera que se le vea, incluso repulsivo, y tendrán una imagen del tipo al que pertenece Pancho Villa. Después del éxito de Ciudad Juárez, la situación no era tan estable. Villa tenía por fin un puesto fronterizo desde donde contrabandear municiones y armas, pero los federales le dieron poco reposo, los había dejado atrás en Chihuahua, y entonces decidió darles combate. Entonces salió unos cuantos kilómetros de Ciudad Juárez y avanzó hacia un lugar conocido como Estación Tierra Blanca, que era un lugar absolutamente inhóspito, donde empezaba la zona desértica. Iba a ser la segunda gran batalla de la División del Norte después de Torreón, pero por primera vez Villa iba a tener que desplegar una fuerza militar, no una batalla en zona urbana. Villa dudó, resistió, eligió un terreno que le era favorable, un terreno desértico. Y ahí se combatió con una extremada dureza durante 2 días. Al final de la batalla de Tierra Blanca, uno de los testimoniantes villistas contaba que no sabía qué le había molestado más, si la balacera o lo empolvados que habían quedado. Tierra Blanca le permitió a Villa el control de Chihuahua. Después de eso, la marcha hacia la capital de Chihuahua fue un paseo y solo le quedaba una pequeña guarnición importante, pero no determinante, en Ojinaga, en el noroeste del estado. Aquí Villa se graduó como dirigente militar, pero aprendió que esto iba a ser mucho más difícil de lo que parecía. El 3 de diciembre, la División del Norte comenzó su movilización hacia Chihuahua. El 8, las tropas de Villa entraron a la ciudad. Cuando Villa se vuelve gobernador de Chihuahua, hace pedazos a la oligarquía, a las 17 familias, les expropia todo. Haciendas, las casas, las compañías de tranvía, los molinos, el ganado, las cuentas bancarias. Y ese es el mecanismo de financiamiento que permitirá convertir la División del Norte en la gran maquinaria de guerra que sería en las siguientes semanas. Uno de los primeros actos del nuevo gobernador fue establecer la ley seca para el ejército rebelde, con amenaza de fusilamiento al que encuentren bebiendo. Se liberaron los impuestos aduanales en Ciudad Juárez y se ofrecieron trenes militares para llevar a Chihuahua alimentos para una población que estaba sufriendo hambre. Un día más tarde se emitió el decreto sobre los precios de la carne, el pan y la leche. Pancho Villa parecía feliz, estaba inventando el villismo.
Durante el breve periodo de dominio villista en Chihuahua, Francisco Villa mandó construir este mausoleo porque aquí quería que lo sepultaran cuando muriera, pero además también es el año en el que construye la Quinta Luz, o sea, en la que el mismo arquitecto que hace estas obras se encarga de hacer la construcción de su vivienda, ¿verdad? Su casa. Vamos. Óigame, si parece, les digo que no almuerzan. Tenemos una invasión de jóvenes villistas. La historia en México no se despega, no se acaba de ir, ¿no? Es algo que está flotando continuamente en el aire y en el ambiente. Este es el mausoleo del general Francisco Villa. Aquí quería él que fueran depositados sus restos, pero esto no se pudo. Pues ya que cuando estaba el gobernador Ignacio Enríquez no lo permitió, porque como antes aquí fue el panteón, decía que no se podían construir tumbas sobre otra tumba. Lo extraño mucho, aunque no me quisiera seguir en la borrachera. ¿Qué pasó, mi general? ¿Qué pasó, mi Adelita? Pues nada. Aquí le traigo esta bola de huercos. Está bien. Es que se me claro gusta mucho. No fue fácil. Desde muy chico supe lo que la vida sería para mí. Por eso nunca fui a la escuela. Soy Doroteo Arango, originario de San Juan del Río Durango. Mi padre murió cuando apenas era un chamaco. Y yo, siendo el mayor de mis hermanos, tuve que trabajar para... Emiliano Zapata le escribió a Villa desde Yautepec. Tengo entendido que el señor Carranza pretende burlar los principios del referido plan al intentar sentarse en la silla presidencial sin la votación de los jefes revolucionarios de la República. El 22 de agosto Villa regresó a Chihuahua. 2 días más tarde recibiría a Álvaro Obregón, que a pesar de los intentos disuasorios de Carranza quería entrevistarse con él. El pretexto era suavizar tensiones. Lo que habría de conocerse como Convención de Aguascalientes era básicamente la representación de un pueblo en armas. El 27 de octubre de 1914, Carranza dirá que la Convención no tiene el carácter ni las atribuciones que algunos le han supuesto. La Convención no tiene facultades para actuar sino en acuerdo con la primera jefatura, o sea, él. La Convención, en justa retribución, lo declaró en rebeldía. La guerra civil había estallado. Sabemos que la casa es como era porque se conservan las fotos que Martín Luis Guzmán mandó a hacer en los años 30, o sea, hace 75 años, y está exactamente igual. Padre, madre, 5 hijos, de los cuales Doroteo sería el mayor, campesinos extremadamente pobres. Cuando Doroteo tiene
5, quizás 6 años, tiene que dedicarse a trabajar. Las eternas historias sobre no solo quién es su padre, dónde nació, van a rodear a Villa como si fuera un fantasma. El propio Doroteo Arango, convertido posteriormente en Pancho Villa, va a dar versiones, va a decir, no, mi papá era este y yo desciendo de este otro, teniendo cortinas de humo que se acumulan a las cortinas de humo. Existe una foto que llena de sorpresa a los villómanos. Se trata de un Doroteo Arango, mitad niño, mitad adolescente, mirando amable a la cámara, muy blanco de tez, con el pelo muy corto y lleva una camisa sin cuello, cubierta por algo que parece ser un chaleco. ¿Por quién, cómo y dónde fue tomada? Imposible saberlo. Si ese es el joven Doroteo, la foto no refleja los acontecimientos que en esos años le han de cambiar la vida. En algún momento del final de su adolescencia, Doroteo va a confrontarse con el poder de los grandes. Aquí se cuenta la vida de un hombre que solía despertarse casi siempre en un lugar diferente del que originalmente había elegido para dormir. Tenía este extraño hábito porque más de la mitad de su vida adulta había estado fuera de la ley. Había sido prófugo de la justicia, bandolero, ladrón, asaltante de caminos, cuatrero, y tenía miedo de que la debilidad de las horas de sueño fuera su perdición. Una persona que apenas sabía leer y escribir. Pero cuando fue gobernador del estado de Chihuahua, fundó un mes 50 escuelas. Un personaje que a partir del robo organizado de vacas, creó la más espectacular red de contrabando al servicio de una revolución. Un hombre al que odiaban tanto que para matarlo le dispararon 150 balazos. Al que 3 años después de asesinarlo le robaron la cabeza y que ha logrado engañar a sus perseguidores hasta después de muerto. Un hombre que fue contemporáneo de Lenin, de Kafka, de Freud, de Houdini, incluso de Modigliani. Pero, aunque puede haber oído hablar de ellos, aunque le puede haber leído en los periódicos secretarios historias de ellos, le eran totalmente ajenos, porque eran ajenos a lo que para Villa era el centro del mundo, que era el territorio, el pequeño territorio de Durango, Chihuahua y el sur de Estados Unidos, que era su vida. Francisco Villa, su nombre real era Doroteo Arango y nació en Durango. Alguna vez el que sería Pancho Villa le dijo al periodista Silvestre Terrazas: si mi madre se retrasa 24 horas más de parto, nazco divino. No está muy claro por qué un retraso de su nacimiento podría producir tal género de transmutación. Pero nada estará demasiado claro en lo que será una historia dominada por los cuentos, las leyendas, los chismes y las versiones. Lo que parece claro es que el acontecimiento se produjo el 5 de junio de 1878 a las 3 de la tarde. El lugar, un punto situado cerca del fin del mundo, un pequeño caserío que ni a rancho llegaba, llamado La Coyotada. Quedan algunas de los restos de las 3 o 4 casas más que tenía el Villorio. Muy accidental el lugar. No puedes decir que haya sido una comunidad, sino que un poco dependía de los gustos y las producciones de la hacienda, ¿no? Una casa sin ventanas, solo con troneras como respiraderos, muy sencillita. Los hacendados. Las versiones difieren, obviamente, tratándose de la historia de Pancho Villa. Y o bien fue el propio hacendado, o el hijo del hacendado, o un capataz de la hacienda, que intentaron seducir o violar o forzar a su hermana. Y Doroteo tira de pistola o de fusil o de escopeta y le pega un par de tiros al personaje, lo cual lo obliga a salir huyendo. A partir de ese momento, Doroteo Arango entrará en la vida de bandolero y la ilegalidad. Ya nunca podrá reconstruir una relación de paz con la sociedad en la que vive.
No me gusta para nada esta imagen de Pancho Villa regordete, como Santa Claus. Elegantemente en la lista eliminaron las batallas que perdió la División del Norte. Solo están las batallas que ganó. Doroteo Arango, tratando de imaginar si había algo más allá de estas montañas y de estos cerros pelones y áridos. La leyenda romántica de por defender la honra de su hermana se fue a la montaña, pues es una leyenda muy atractiva, ¿no? En el caso de Villa, inventa esta versión para limpiar su imagen. Y el gran asidero es, bueno, yo fui bandolero por necesidad, etcétera. Pero no hay tal, Villa nunca fue un bandolero social. En el caso de Villa yo creo que esto no existe. Hemos resuelto otra discrepancia que teníamos. Ahora, que de que el otro güey quería violar a su hermana, hijo de su pinche madre, a huevo que la quería violar. ¿Qué es el mundo para este adolescente enterrado en un territorio extraordinariamente limitado, organizado en torno a una docena de grandes haciendas con una extraordinaria influencia social, jurídica, política? Un mundo con muy pocas opciones, también con muchas distancias y pocos horizontes. Serán 2 años de vida errante y en solitario. Mira qué cielo, güey. Ya ni en Hollywood los hacen así, cabrón. Mira eso, mira eso. Está ardiendo. Está ardiendo. ¿Sabes qué? Está de repente, dan ganas de contar historias de Pancho Villa con un final como ese, ¿no? Imaginen el Pancho Villa adolescente, solo, porque las primeras etapas